Ya. Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? Soy el ingeniero Ricardo Ariza. El día de hoy vamos a estar viendo un pequeño webinar acerca del movimiento de tierra. Vamos a hablar un poco de la teoría que menciona la norma de metrados, un pequeño ejemplo simple como para entrar en calor y ver cómo aplicamos la norma o lo que nos trata de indicar la norma que tenemos, ¿no? Ya me voy adelantando, tenemos una norma de metrados como tal, así como tenemos normas de diseño de las distintas especialidades que nosotros podemos ver que están integradas dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, los metrados como tal cuentan con una norma. Pero antes de empezar de lleno en el tema de movimiento de tierra, siempre es bueno ponernos un poco en contexto acerca de qué son los metrados, qué es lo que vamos a aprender, qué es lo que nosotros buscamos que se entienda en el curso. Como tal, el curso es metrados en edificaciones. Nos vamos a centrar en todo lo que son edificios para los Amigo, distintos apaga fines que tu audio, se amigo, tengan. apaga tu audio. No se escucha la charla. ¿Ok? Entonces, como se estaba mencionando, vamos a aprender acerca de todo lo relacionado a metrados dentro de una edificación que puede tener distintos fines. Sabemos que las edificaciones se basan a estructuras diseñadas para el uso humano. Pueden ser edificios de vivienda, oficinas, colegios, instituciones educativas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros estaríamos aprendiendo en esta sesión y en realidad a lo largo del curso. Nosotros para poder realizar metrados debemos ya venir con conceptos previos. Debemos conocer, en primer lugar, qué elementos están presentes dentro de un proyecto de edificación. Yo no puedo pretender metrar sin saber cuáles son los elementos que tengo presentes. Para ello voy a necesitar reforzar o aprender en todo caso lo que es lectura de planos. En los planos de las distintas especialidades, nosotros vamos a encontrar qué elementos necesitamos tener presentes en ese proyecto en específico que vamos a desarrollar. Si bien es cierto, los elementos, llámese los elementos estructurales, los elementos de arquitectura, son similares, ¿no? O sea, todos los proyectos pueden tener columnas, placas. Nosotros debemos interpretar cuál es la información que nosotros tenemos de determinada columna, de determinada placa, de determinado acabado de pintura, de determinada puerta, para poder realizar un metrado correcto. No todas las columnas son iguales, pueden tener hasta inclusive las mismas dimensiones, sin embargo, tener una configuración de armado de acero distinta. Entonces ahí ya nos cambia el metrado de acero. No por tener las mismas dimensiones, necesariamente tiene el mismo diseño de concreto armado. De ahí, algo fundamental también que nosotros vamos a ver a grandes rasgos son procedimientos constructivos. Vamos a seguir una secuencia lógica. Por ejemplo, en un casco estructural, primero yo empiezo con la cimentación, luego sigo con los verticales, luego hago los horizontales. Con los verticales, por ejemplo, me refiero a columnas. Luego, desde hacer la columna, hago mi vaciado de losa. Entonces, esa continuidad constructiva que nosotros tenemos es muy importante. Vamos a ver que hay detalles mínimos que no se detallan con cierta, llamémosle precisión en la norma, que lo que no se detalla en la norma se detalla precisamente en los procedimientos constructivos, ¿no? Cómo nosotros considerar el encofrado o el concreto en un nodo, en una intersección columna-viga, eso tenemos que tener claro, ¿no? Cómo se lo va a hacer. Y finalmente, una vez que nosotros conocemos los elementos presentes del proyecto de una edificación y los procedimientos constructivos, vamos a finalmente poder realizar un metrado de un proyecto de edificación. El metrado como tal no es complicado, no es complejo, son cálculos simples, no son cálculos como por ejemplo los que se realizan en primeros ciclos universitarios, como cálculo, no requiere de mucha complejidad matemática. En realidad lo más complicado del metrado es precisamente procesar bien la anterior información, qué elementos tengo, qué procedimientos constructivos tengo, y con esas ideas claras, ese orden que nosotros vamos a empezar a establecer, podemos realizar finalmente un metrado de un proyecto de edificación. Esta dinámica se va a ir repitiendo a lo largo de las distintas sesiones que nosotros vamos a tener.
Para el presente curso se proyectan 12 sesiones, de las cuales 11 son teóricas prácticas y solo una es un taller donde es 100% práctico y también evaluado como tal. La primera sesión es netamente teórica, es para conversar un poco de los aspectos generales de los metrados, que ahorita vamos a dar un input muy rápido, aprovechando el poco tiempo que tenemos aquí en el webinar. De ahí ya empezamos con todos los capítulos que se desarrollan dentro de la norma de metrados. Tenemos obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud. La sesión número 3, que es aquí donde empezamos a ver el grueso que es las estructuras. Las estructuras componen una parte muy importante dentro de los metrados en edificaciones, que vamos a empezar con los movimientos de tierra. De ahí tenemos la sesión 4 con obras de concreto armado, y de ahí de hecho tenemos ya varias sesiones de obras de concreto armado. En esta primera vamos a desarrollar lo que es cimentaciones. Aprovechando que estamos en cimentaciones, vamos a hablar, se va a conversar de un par de obras de concreto simple, que el concreto simple también se utiliza mucho en lo que son cimentaciones. De ahí vamos a hablar de los metrados ya netamente del casco estructural. Tenemos, por ejemplo, metrados en columnas, metrados en placas, metrados en losas y vigas, para finalmente, después de todas estas primeras 7 sesiones, desarrollar un taller de metrados donde se va a desarrollar casos prácticos similares a los que se van a ir desarrollando en las clases previas, y este taller va a ser evaluado. De ahí tenemos la sesión de arquitectura, esta especialidad que vamos a ver que es muy amplia, muy variada. La especialidad de instalaciones sanitarias con redes de agua fría y caliente, la red de desagüe, y finalmente se cierra el curso con instalaciones eléctricas. ¿Ok? Entonces, ya conversando un poco acerca de los aspectos generales que nosotros podemos hablar de los metrados, siempre me gusta recalcar la importancia que tiene el metrado. El metrado como tal, y como la mayoría de nosotros puede intuir, nos va a ayudar en poder realizar el presupuesto. Es cierto. Cuando nosotros pensamos en metrado, lo que inmediatamente después viene a nuestra mente es, vamos a hacer un presupuesto. Es correcto. Es una de las partes importantes que nosotros vamos a tener dentro del metrado. Elaborar un presupuesto de obra es precisamente elaborar un entregable del expediente técnico que nosotros vamos a tener. Sin embargo, también tiene una importancia los metrados durante la ejecución del proyecto. Como tal, el metrado, si bien es cierto, forma parte de los entregables de la documentación del expediente técnico y me va a ayudar a hacer el presupuesto de obra. El presupuesto de obra como tal es una suposición, el mismo nombre lo está diciendo, es un presupuesto. Este número que nosotros suponemos que va a costar no necesariamente termina representando en el costo real. Hay toda una gestión que se hace detrás, tanto de costos como de plazos también, para poder cumplir con las metas del proyecto. Nosotros tenemos varios frentes, bueno, en realidad tres, ¿no? Con la calidad del proyecto, tenemos que controlar el tiempo del proyecto, nosotros vamos a darle al cliente una fecha y en esa fecha tenemos que cumplir, y finalmente vamos a tener también un costo, que es el presupuesto, que nosotros no podemos pasarnos el presupuesto. Para ello hay una serie de herramientas que nosotros vamos a manejar, una serie de metodologías que se desarrollan con mucha profundidad ya en otros cursos que pertenecen a gestión de costos, gestión de plazos, llámese utilizar herramientas de Lean Construction, llámese realizar reportes operativos, pero todos ellos tienen como base los metrados. Yo con los metrados puedo realizar las valorizaciones de obra, que son un paso muy importante para yo poder determinar el valor ganado mediante la curva S. También, bueno, tengo un control de avance diario para ver si lo que yo he planificado, lo que yo he proyectado hacer día a día, lo voy cumpliendo. Porque yo también puedo armar mi look ahead, pero si no lo controlo, no verifico, en realidad va a estar sobre papel. Nosotros tenemos que esa planificación, tanto de costo, llámese presupuesto, cronogramas, en plazos, tenemos que verificar que se cumplan. Y con los metrados nos van a ayudar. Con el control de avance diario yo puedo controlar la programación del avance de hoy. Y además también voy a poder, ya como que también dándole importancia también a los costos, es muy común que salgan adicionales y deductivos. Hacer adicionales y deductivos no es más que hacer pequeños presupuestos
a solicitud del cliente o por vicios ocultos que puedan ocurrir dentro del proyecto. Condiciones no contempladas dentro del presupuesto, que de un primer instante se aclara al cliente que no están contempladas, ¿no? Y también adicionales deductivos que el mismo cliente puede pedir, un alcance de más, decir, hay que hacer un poquito más o sabe que hay que hacer un poquito menos. Entonces, para nosotros poder cuantificar cómo nos afecta en el presupuesto, tenemos que armar un pequeño presupuesto de esa partida que me están pidiendo. Y ¿cómo armo un presupuesto? Bueno, el primer paso, como sabemos, es realizar un metrado. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? El metrado, si bien es cierto, nosotros conocemos que es parte de la elaboración del expediente técnico, es decir, previo al inicio de un proyecto, no es que yo lo hago al inicio de un proyecto y desaparece, no es cierto. Ya estoy comentando que es la base de ciertas herramientas de gestión que nosotros vamos a tener dentro del proyecto. Tiene una importancia también durante la ejecución de la obra, ¿ok? Eso es muy importante que nosotros lo llevemos, lo interioricemos, porque de aquí nacen distintas herramientas que ya nos van a permitir controlar plazos, costos del proyecto. Entonces, ya cerrando un poco este speech acerca de qué tan importantes son los metrados dentro de un proyecto de edificación, ya vamos a empezar a hablar de manera rápida, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la norma de metrados referente a lo que es movimiento de tierra? La dinámica siempre es ver en la parte teórica qué es lo que nosotros vemos de la norma. Pues las PPT son un resumen de todo lo que nosotros vamos a encontrar en la norma de metrados y de ahí desarrollar, bueno, un ejemplo didáctico sencillo como para ir entendiendo qué es lo que nos dice la norma y ya luego con mayor tiempo se abren planos y se empiezan a desarrollar lo mismo que se ha visto en el ejemplo, ese mismo paso a paso, pero ya en un plano. ¿Cuáles son las principales diferencias? Que bueno, un ejemplo, por ejemplo, puede ser una zapata aislada, pero ya en clase se ve una zapata y qué pasa si intersecta con un cimiento corrido. Entonces, ahí ya es en un plano donde yo ya tengo más intersecciones, más interferencias que ya puedo detallarlos, pero para poder centrarme en ver las interferencias, previamente tenemos que ver el elemento aislado. Una vez que se interiorice bien cómo es el elemento aislado, ya se puede desarrollar de mejor manera cómo se manejaría este mismo caso con las intersecciones, las interferencias que yo pueda tener con otros elementos estructurales. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar de estructuras, porque corresponde al capítulo de estructuras en movimiento de tierra. Como tal, los movimientos de tierra pertenecen a este capítulo de la norma. La norma de metrados es un material en el cual nosotros nos vamos a apoyar muchísimo. Ahí vamos a encontrar todas las partidas, o si no son todas, la gran mayoría de partidas que vamos a aplicar dentro de un proyecto de construcción. También ahí en breve abro un poco la norma para que ustedes le vean, pero les voy adelantando que sí, un principal problema de la norma es que es muy teórica, por así decirlo. Es un texto muy denso quizás de entender para alguien que por primera vez va a ver los metrados. Si es la primera vez que estamos viendo metrados y vamos a leer la norma, sí es un texto un poco complejo, complicado de entender. Lo que hace estas diapositivas es básicamente sintetizar la información, decirlo en palabras más simples o inclusive en algunos casos hacerlo mucho más gráfico. Porque sí, la norma de metrados no tiene gráfico. El único gráfico o esquema que van a encontrar en realidad es una tabla. La vamos a encontrar en este capítulo, que es una tabla de algunos factores de esponjamiento, que nos va a ayudar todavía en un par de partidas en adelante. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando qué partidas nosotros vamos a encontrar dentro de movimiento de tierra. Como tal, las definiciones que se están presentando son todas de la norma de metrados. La definición que nos da como movimiento de tierra en realidad ya nos está dando una gran, o nos está mencionando qué partidas nosotros vamos a empezar a analizar. ¿No? ¿Qué nos dice acerca de los movimientos de tierra esta norma? Que comprende excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de material excedente. Básicamente está diciéndome qué es lo que yo voy a terminar metrando, que son esas partidas. Por ahí algunas más, pueden que aparezcan algunas más como nivelaciones, por ahí que puede aparecer, pero gran parte de los movimientos de tierra son esas partidas que ustedes están viendo.
¿Y para qué hacemos estos movimientos de tierra? Básicamente para poder alcanzar los niveles que nosotros proyectamos en nuestro proyecto, ¿no? Así también como que debemos dar cabida a elementos que deban ir enterrados, como cimentaciones, tuberías, y etcétera, es lo que comento. Y luego nos presenta la norma de dar esa definición, la lista de las partidas que vamos a ver. Ahí solo faltaba mencionar nivelaciones como tal. Vamos a tener una nivelación inicial del terreno, vamos a tener excavaciones, vamos a tener cortes, rellenos, nivelación interior y eliminación del material excedente. Por ahí puede aparecer el tablestacado o entibado. Eh, Como nivelación de terreno, en realidad, segundo, nivelación de terreno. Como nivelación de terreno, en realidad a lo que hace referencia son trabajos de corte y relleno. Finalmente, nivelar un terreno es hacer cortes y rellenos, cortes y rellenos. Solo que esta nivelación de terreno hace referencia si los cortes y rellenos son de alturas pequeñas, ¿no? Hasta de 30 centímetros, nos comenta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de movimiento de tierras, lo primero que se nos viene a la mente quizás son volquetes, volúmenes, y si hablo de volúmenes, hablo de una unidad de volumen como metro cúbico. La nivelación como tal, o todo lo que diga nivelación, va a salir del metro cúbico, se va a metrar en área, ¿no? En área, en planta que yo voy a poder ver. En este caso, la nivelación del terreno, si se presentan estas condiciones, voy a tener que hacer esos cortes y rellenos en pequeñas alturas y el metrado yo lo voy a dar por el área en el que yo voy a hacer esos trabajos. Es de las pocas partidas que tiene la unidad metro cuadrado y como tal, como definición es que el terreno debe quedar al mismo nivel. Entonces, hemos visto dos nivelaciones, vamos adelante, vamos a ver la nivelación interior, pero todo lo que diga nivelación como tal es metro cuadrado, es un área, no hay mayor complejidad en poder sacar el área. Recuerden que finalmente vamos a disponer de una herramienta de CAD que nos va a facilitar inclusive el cálculo de un área si es que tenemos una forma un poco hasta irregular, ¿no? Con comandos polilínea, podemos trazar esa área y finalmente vemos properties o sacamos el área como tal y podemos ver el área que estaba a representar. De ahí vamos a tener excavaciones. Y de acá ya la norma también se va anticipando un poco a lo que yo les estaba comentando. La norma como tal sabe que su finalidad, su alcance, es decir, qué es lo que nosotros necesitamos saber para poder metrar. Es consciente que la finalidad de la norma de metrados es básicamente enseñarme a metrar. Sin embargo, la norma también es consciente que después que nosotros metramos, vamos a hacer un presupuesto. Y para hacer un presupuesto, nosotros tenemos que tener distintas consideraciones. Ojo, sabe que vamos a hacer un presupuesto, pero no lo menciona de manera tan literal. Nos lanza estas sutilezas. Por ejemplo, nos dice excavaciones, ¿no? Tenemos excavación masiva, excavación simple. La excavación como tal es, si yo tengo un terreno, voy a sacar, ¿no? Montículos de tierra. ¿En qué unidad voy a hacer eso? En metros cúbicos. Ya más o menos por el nombre podemos intuir de que unas son grandes volúmenes, ¿no? Llámese excavación masiva y otros pequeños volúmenes. Ojo, ahorita no nos estamos enfocando en cuadrillas, no nos estamos enfocando en cuál es más caro, en cuál voy a meter maquinaria. Que básicamente esa es la diferencia, ¿no? Si yo pregunto en qué se diferencia la masiva de la simple, son grandes volúmenes, que en una quizás yo pueda disponer de mano obrera para que puedan realizar esos trabajos de manera manual, con herramientas manuales, y en la otra la masiva, en donde voy a requerir de maquinarias, si son sótanos hasta de una paja, para poder ver cómo finalmente puedo sacar todos estos grandes volúmenes. Recuerden que esas son las diferencias que nosotros vamos a encontrar en campo, pero como metrado, al final del día es sacar un volumen. Yo tengo que calcular un volumen. Es un número, sea grande o pequeño, el volumen se va a seguir calculando como tal, como un volumen, y lo voy a metrar en metros cúbicos. Entonces, si al final del día, llamémoslo así, matemáticamente sacar un volumen no cambia si es chico o es un volumen grande, ¿por qué lo divide en dos? Precisamente porque hay diferencias, ¿no? Hay diferencias que son las que justamente he mencionado, en donde en las excavaciones masivas yo voy a utilizar maquinarias porque no hay forma de que yo pueda excavar ello con personal de casa, personal obrero.
Y la segunda son el uso de volúmenes menores con ya la mano de obra que nosotros podamos disponer. Estos de por sí representan costos distintos, gestiones distintas. Entonces la norma, consciente de ello, lo que dice es, si vas a hacer una excavación masiva, pon excavación masiva y excavaciones simples para excavaciones puntuales que tú puedas tener. Nosotros podemos tener una gran excavación masiva y al final, por ejemplo, de los sótanos, que llegamos al nivel, podemos tener una excavaciones puntuales de elementos verticales que vamos a subir y ahí entra la excavación manual. Entonces ahí es donde nosotros podemos tenemos que discernir, diferenciar, más que nada no porque me va a cambiar el número final de la excavación, sino porque recordemos, el volumen que yo voy a dar de masiva y simple va a ayudar a dos cosas, a presupuestar y a planificar trabajo. Entonces, si yo mezclo todo en uno solo, no voy a presupuestar bien, no voy a planificar bien, no voy a saber cuánto es masivo, cuánto es simple, al final cuánta cuadrilla voy a necesitar, no lo voy a saber. Y cuando llegue la hora de que yo quiera planificar esos trabajos, voy a volver a metrar, voy a hacer un retrabajo. Igual, si estoy haciendo mi presupuesto, si me dan información y yo veo un número así, global de excavación, yo me voy a preguntar, ¿y cuánto es masivo? ¿Cuánto es simple? ¿Cuánto es para esto, trabajo en puntual? Tiene que haber un detalle ordenado y desglosado. Entonces, metrar es presentar la información como se está viendo, ¿no? Disgregarlo si es necesario, masiva, simple y de manera ordenada. Cuestión que cuando lleguen los siguientes pasos, por ejemplo, armar el presupuesto o la planificación del proyecto, no hayan dudas y ya en base al número que estamos dando como metradores, se pueda realizar esa gestión. Entonces, por más que parezca hasta un poco pesado, porque no es la primera vez que va a aparecer el masiva o el simple u otras denominaciones que la norma misma lo va a dividir, es necesario respetarlos precisamente porque, como les comento, no es que solo Metro ponga un precio unitario y está el presupuesto, no, hay un análisis previo que se tiene que hacer, tanto de dos ramas importantes de la gestión de un proyecto, de costos, de plazo. Entonces, hay que tener en cuenta ello. La norma no diferencia mucho. Cuando pasas a simple, te va a decir, se puede metrar considerando todo lo mencionado en la anterior. Y también la norma, dentro de todo, nos dice también cómo tengo que metrar. Por ejemplo, para las excavaciones les he puesto la forma de medición que me dice la norma. La norma lo explica tal cual está en el lado izquierdo. El lado derecho de sus pantallas es una representación más gráfica, más visual, para que se pueda interpretar estos textos de mejor manera. Lo primero es un poco intuitivo, pero no está de más colocarlo dentro de la norma de metrados, que es que el volumen total de excavación para cimentaciones se obtiene sumando los volúmenes de cada partida. Ojo, aquí si la norma no nos va a decir, ordénalo de esta manera, no lo ordene de esta manera, suma todo. La recomendación es, cada partida, es decir, por ejemplo, yo tengo que metrar zapatas, hay que tenerlo bien ordenado, metrado, movimiento de tierra sin zapatas. ¿Para qué? Para finalmente nosotros saber cuánto me está saliendo netamente de las zapatas. Luego puedo tener los cimientos corridos que voy a pintar en color azul. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que esos son los cimientos corridos. Luego los cimientos corridos de color naranja, que son los interiores, los que están dentro de la vivienda. Y nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son los cimientos corridos que yo estoy dando como metrada ahí. Por último, los cimientos corridos de amarillo. Y cuando yo haga el total, cuando me pregunten ya cuánto volumen de excavación tienes, simplemente lo que voy a hacer es sumar 8 veces, bueno, las de color verde, más 4 veces la de color azul, más 5 veces la de color naranja, más 5 veces la de color amarillo. Y eso me va a dar el volumen total de excavación que yo voy a tener de todas las cimentaciones. De ahí también nos habla un poco de cómo calcular el volumen de excavación para una zanja en una zanja que nosotros podemos ver para poder hacer cimientos corridos. Nos dice, la volumen de excavación se obtendrá multiplicando largo por ancho por altura de la excavación o la geometría que corresponda, ¿no? ¿Por qué aclara eso? Porque nosotros por lo general en construcción no nos complicamos mucho con la geometría, ¿no? Lo más típico es ver rectángulos, cuadrados, entonces por eso aplicaría la fórmula largo por ancho por altura. Sin embargo, si nos saliéramos de eso, de esa convención, no sé, le metemos algo curvo, algo circular, no, algo triangular, evidentemente ya no quedaría largo por ancho por altura. Por eso dicen, utilicen la geometría que corresponde. Finalmente, sacar un volumen. Y lo que sí nos recalca es que la altura tiene que ser medida desde el nivel de fondo de cimentación hasta el nivel de terreno. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una zanja.
El área, que bueno, vemos un perfil. En ese perfil en corte puedo resaltar un área de cómo sería la excavación. La altura de por sí, como nos comenta, desde el fondo de cimentación hasta el nivel de terreno y el ancho del elemento. Estas zanjas, por lo general, nosotros hacemos un vaciado contra terreno. Esto de aquí que yo estoy resaltando finalmente es un área. No tengo la imagen del plano en planta como tal, pero aquí con esta imagen podemos intuir, ¿no? Si este perfil se cumple para toda esta sección, bueno, tengo que multiplicar por toda la longitud de mi cimiento corrido. Finalmente, otra vez va a aparecer una característica importante que yo les estaba diciendo, ¿no? La norma intuye de que nosotros vamos a utilizar este número para un presupuesto. Comenta, se computarán en partidas separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo especial debido a la calidad y condiciones del terreno, así como las que tuviesen problemas de presencia de agua subterránea o de alguna otra índole. Nosotros con el estudio de mecánicas de suelo podemos identificar dónde vamos a tener estos problemas. Si nosotros ya tenemos claro que en la zona A vamos a tener este problema, dice que ese metrado, ojo, no está diciendo no lo metres, métralo, pero tenlo aparte, porque cuando quieras cotizarlo, quieras analizarlo, te va a costar distinto. Eso no te lo está diciendo la norma, te lo estoy contando yo. Eso de qué es lo que te va a pasar después, te lo estoy diciendo yo porque realmente eso es lo que pasa. Si las condiciones cambian, presencia de agua, no sé, encontramos roca, que ya es otra historia, te va a costar distinto. Entonces, si te va a costar distinto, la norma se anticipa a ello y te dice, sepáralo. Ese número, dalo en otra partida. No lo mezcles, no lo sumes a tu total que tienes en bajo condiciones normales de terreno. ¿Por qué? Porque finalmente no va a ser real el número que tú des de tu presupuesto, el número de, o el plazo que tú estimes dentro de tu cronograma de proyecto. Entonces, por eso es importante que estos pequeños tips que nos está dando la norma de metrados nosotros los tengamos muy en cuenta. Quizás como número no me afecte. No, si en la zona A con presencias de agua tengo 50 metros cúbicos, lo metre junto con todo, lo metre separado, esos 50 metros cúbicos van a estar, ¿no? Dando un número. Sin embargo, que yo lo separo sin embargo, perdón, si no lo separo y hago el presupuesto, el número que voy a tener presupuestado va a ser irreal. Y lo voy a detectar ya luego en etapa de obra, cuando vea mis costos y compare contra mi presupuesto, me voy a dar cuenta que ahí, en esa partida, estoy perdiendo, tengo brechas negativas, tengo pérdidas ya de dinero. Ahí me voy a dar cuenta que fue un error, no del número del metrado, ojo, no estoy diciendo que el número esté mal, porque quizás el número está acertadísimo, el error está en la definición, en los conceptos, porque lo mezclamos o lo pusimos en una partida que no correspondía. Eso también es parte de realizar los metrados. ¿Ok? Un segundito, por favor. Ya, a ver. Vamos a hablar ahora de las partidas de cortes, ¿no? Las partidas de cortes como tal comprende el corte de elevaciones o montículos sobre el nivel superficial del terreno. Pueden ser ejecutados manualmente o con maquinaria. ¿Qué es lo que nos dice como forma de medición? Se medirá el volumen natural de corte por el método promedio de las áreas extremas multiplicado por la longitud entre ellas sustentado en las respectivas secciones transversales. Y aquí un comentario que les coloco es volumen sin tener en cuenta el volumen del esponjamiento. Si nosotros ya hemos realizado metrados, hemos visto, hemos trabajado el movimiento de tierras, ya sabemos un poco acerca de qué es el esponjamiento, ¿no? Sin embargo, si es la primera vez, quizás todavía no entramos en definición de qué es esto. En breve les explico qué es el esponjamiento, pero les voy comentando que casi todos los volúmenes que se están poniendo o se están exponiendo son los volúmenes geométricos, es decir, el volumen de multiplicar las dimensiones que yo encuentro en plano, ¿no? El largo por ancho por altura, la geometría que corresponda por la longitud. Entonces, ahí sí no hay mucho detalle, ¿no? Ya vamos a entrar en esponjamiento en unas láminas en adelante. Sin embargo, quiero que quede claro que por ahora todo es geométrico, no se va a ver más. Ahora, otra de las dudas que hay es el método por medio de las áreas. Ese método es mucho más común, o es muy utilizado cuando vemos carreteras o vemos habilitaciones urbanas. Sin embargo, dentro de una edificación podemos desarrollar esto porque hay muchas edificaciones hoy en día que salen con sus obras exteriores,
Es decir, por ejemplo, estoy haciendo un condominio de viviendas, no solo hago el edificio, tengo que hacer las veredas, hay una pequeña habilitación urbana. Entonces ahí, un poco para ponernos en contexto, el método de promedio de las áreas es ver a través de progresivas el perfil de terreno que tengo y la proyección que yo quiero hacer. Tengo el perfil de terreno que tengo, la proyección que voy a hacer y ahí puedo calcular cuánta área voy a cortar, ¿no? En mi progresiva 1 y en mi progresiva 2. Si acá tengo 20, por ejemplo, vamos a ponerlo acá como número. Tengo mi progresiva A y mi progresiva B separadas a 10 metros, por ejemplo. Entonces, si yo detecto que en mi punto A yo tengo 20 metros cuadrados y en mi punto B yo tengo 18, la manera más aproximada en la que yo puedo calcular el volumen es, ¿sabes qué? En ese tramo de 10 metros, el volumen que yo tengo que hacer corte va a ser el promedio de 20 y 18. ¿Por qué? Porque 20 tengo en un lado, 18 en el otro, hago un promedio y lo multiplico por esa longitud a la que yo estoy analizando. En este caso, el volumen, por ejemplo, de corte sería 20 más 18 entre 2, lo que me da 19, por 10, que es la separación, dándome un volumen de 190 metros cúbicos. Esa es la manera de trabajar el método de las áreas. Evidentemente eso tendría que prolongarse en todas las progresivas, en todos los caminos que yo estoy viendo, para poder determinar ese volumen. Analizar, por ejemplo, a ver, esta progresiva con esta progresiva, si es la que corresponde, no puedo ver la numeración. Después de analizar estas, analizar esa progresiva con esta progresiva, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente hasta poder analizar toda la información que se tenga. Hoy vamos a hablar de relleno. El relleno como tal, el relleno como tal, si en corte o en excavaciones yo estaba quitando, ahora el relleno es lo inverso, voy a colocar, ¿no? Voy a colocar, y esto por lo general es de manera compactada, no es colocar por colocar, tengo que empezar a compactar. ¿Dónde tengo que hacer relleno? Cuando hago cimentaciones, cuando hago zanjas para tuberías, elementos enterrados. También aquí la norma, otra vez, vuelve a hacer lo que hizo en excavaciones. Nos presenta el relleno con material propio y el relleno con material de préstamo. ¿En qué se diferencia? El nombre lo dice. Material propio es cuando dentro de mi excavación yo tengo un material apto para poder hacer un relleno controlado, ¿no? El material es adecuado, el material es correcto. Si yo excavo, ¿no? Y bueno, más que excavar, en realidad yo me doy cuenta por el MS. Si yo me doy cuenta que mi material no es apto, no cumple con las condiciones de diseño que me están dando, pues tengo que traer material de afuera. Y ahí se llama material de préstamo. Tengo que comprar material. Y si yo compro material con respecto a material de préstamo, ahí nosotros ya estamos teniendo una diferencia de costo. ¿Ok? Sí, sí, las consultas pueden ponerlas en el chat. Yo voy a seguir, hago una pausa y puedo responder la consulta. No hay ningún problema con ello. Ahí los estoy leyendo con la doble pantalla. Si hay alguna consulta, les agradecería, por favor, la pongan. Entonces, retomando un poquito lo que les estaba comentando. El relleno como tal, la manera numérica en cómo yo voy a calcular esta partida, no va a cambiar. Es igual que en las excavaciones, no cambia. ¿Por qué? Porque es un volumen al final, al fin y al cabo. Se les va a dar mayores precisiones de cómo calcular el volumen, sí, pero si yo compro el material o no, ahí ya me va a afectar no en el metrado, me va a afectar en el presupuesto. Entonces, lo que yo necesito es disgregarlo, ¿no? Si necesito un relleno material propio, relleno con material de préstamo, ¿ok? No sé si ibas a hacer la consulta, ibas a poner una consulta. Ingeniero, buenos días. Mi consulta era, para esos tipos de trabajos de excavación, ¿se necesita el estudio mecánico de suelos? Claro, claro, sí lo necesitamos y recuerden que todos esos estudios forman también parte del expediente técnico. No, o sea, se están haciendo, no es que hago el metrado primero y voy a tener después, ¿no? El MS, todo cuando se hace un proyecto de gestión de ingeniería, ya se va avanzando con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegas a estructuras, por ejemplo, no es que no tienes planos, ya tienes a un proyectista estructural que te ha dado un diseño. Entonces, para que el proyectista estructural pueda hacer un diseño,
también necesita el EMS, ¿no? El estudio mecánica del suelo, sino cómo diseña la cimentación. Y esa información ya se dispone. Ingeniero, y otra consulta. ¿Esta es la norma G050 o la E050? No, es la E0 como tal, como numeración, no tiene una, la puedes encontrar como norma de metrados de edificaciones y habilitaciones urbanas. La G050 es una norma de seguridad en obra y la norma E050 es la norma de cimentaciones, que también habla de movimientos de tierra porque las cimentaciones como tal están relacionadas. ¿Cuál es la principal diferencia? Que si vamos a la E050 vamos a encontrar diseños más técnicos enfocados hacia el diseño, ¿no? Nos va a explicar cómo diseñar o qué consideraciones yo debo tener de diseño en una zapata para poder ver los asentamientos que puedan tener, el asentamiento diferencial, no solo de zapatas, hasta de muros de contención. En cambio, la norma de metrados, como estamos viendo, las definiciones están abocadas en que nosotros podamos tener el número correcto y ordenado de cuánto trabajo vamos a hacer, cuánto volumen vamos a excavar. Son definiciones completamente diferentes. Quizás si leemos la definición de la E050 de movimiento de tierras cambia por completo a la que estamos viendo acá, porque son enfoques distintos. La norma, a ver, aprovechando tu pregunta, voy a aprovechar en proyectar la norma como tal. Una numeración así como tal no tiene, pero les voy a abrir la norma para que lo puedan ver. También lo voy a compartir. Voy a pasar el material también ya para que ustedes lo puedan tener. Un segundo, por favor, que está abriendo el segundito, por favor. Ya, aquí está. Ya, ahí me comentas, por favor, si se puede ver. Esa es la norma que nosotros tenemos de metrado. Como tal, y como puedes ver, las otras normas que me comentas tienen acá abajo la codificación, ¿no? G050, E050, E060, E020, según corresponde. Pero esta no tiene una codificación y es un poco más de conceptos. Esta norma detalla muchos, muchos conceptos. Si nosotros vamos, por ejemplo, al índice, vamos a ver generalidades, que básicamente es conversar un poco de qué son los metrados y qué debemos tener como referencia. Y de ahí tenemos dos grandes capítulos. Uy, discúlpenme. Ya. Tenemos el capítulo de edificaciones y habitaciones urbanas. Y cada capítulo ya se va subdividiendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el capítulo de metrados en edificaciones. Y vamos voy a ir a justo al 2, no lo encuentra. A ver, un segundito. Ya, acá está. Y dentro de estructuras, por ejemplo, vamos a encontrar toda esta gama de partidas y vamos a ir a movimiento de tierras para que ustedes puedan ver. Mejor voy acá. Ok, ingeniero, gracias por la Ujú. aclaración, pero veo que también va un poco relacionado la norma E050 con este curso, ¿no? Claro, o sea, parte de la explicación que hay al inicio es conocer los elementos estructurales para poder nosotros metrarlos. Conocer el elemento estructural implica conocer la norma de 050, la norma de 060 para el casco estructural. Ahora, no les voy a explicar cómo diseñar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, les puedo explicar qué consideraciones tener. Vamos a hablar de conceptos como recubrimiento. La norma de metrados no me habla de recubrimiento. ¿Qué norma me habla de recubrimiento? Por ejemplo, la de 060, que me indica el espaciamiento de recubrimiento que yo le tengo que dar a los elementos, si es zapata, columnas, vigas, y eso nosotros debemos conocerlo. Ahora, también está en los planos, pero nosotros tenemos que saber cómo sacar esa información y si la información que nos está dando los planos es correcta. Quizás el plano se lo puede omitir, se olvidaron de ponerlo. ¿Qué hacemos? Nosotros ya tenemos ese sustento técnico de las normas 050, la E060, inclusive las de sismoresistencia, las de cargas nos pueden ayudar. Conocer las normas, esto en general, no solo las de estructuras, las de arquitectura, ya nos da una ventaja enorme. Nos da una ventaja enorme porque las normas, por lo general, nos enseñan cómo diseñar. Si nosotros sabemos cómo diseñar, ya conocemos cómo se compone el elemento. Entonces nos da una ventaja enorme para saber cuánto material necesitamos. Ahora, si nosotros todavía no lo conocemos, yo les voy a dar los puntos claves de la norma que nosotros necesitamos conocer. No necesitan saber toda la norma para metrar, necesitan saber algunos tips, como les estoy diciendo.
en caso de estructuras, el recubrimiento, empalmes, algunas definiciones que puedan aparecer de otras normas para poder facilitarlos. También las normas de diseño de instalaciones nos van a ayudar muchísimo. Entonces, es un curso el curso de metrados involucra conocer conceptos de otras normas, ¿ok? No se va a bombardear, no va a ser una clase teórica de cómo diseñar, pero sí les voy a dar los puntos claves para que se pueda entender de mejor manera la información de los planos. ¿Ok? No sé si con eso respondo la consulta. ¿Ok? Sí, ya vi por el chat. Muchísimas gracias. Y ya como para finalizar, aprovechando que había abierto la norma, ustedes pueden ver cómo se presenta la información, ¿no? Aquí la información que se presenta muy, muy textual, es bastante texto, muy poco gráfico, y este es el único esquema que se puede ver, que lo vamos a ver en breves porque también está en esta PPT. ¿Ok? Entonces, continuando con la PPT que estábamos aquí en rellenos, a ver, déjenme minimizar por favor un toque el iconito. Segundo, por favor. A ver, ¿dónde está? Ah, ya, acá. Está acá, un segundito. Ya. Hay una consulta. ¿Qué se diferencia la excavación y el corte? La excavación como tal es para, sobre un nivel que yo ya tengo establecido, voy a retirar montículos para poder hacer cimentaciones. Y el corte, más que nada, es cuando yo quiero empezar a nivelar, cuando yo quiero llegar a un nivel como tal. Ahora, eh, si bien es cierto es como lo que yo estaba comentándoles, es que en cortes en realidad más lo vamos a ver en habilitaciones urbanas. Sin embargo, nosotros dentro de hacer un edificio, podemos tener pequeñas habilitaciones urbanas, como cuáles, por ejemplo, la vereda que da de la avenida a mi edificio es una pequeña habilitación urbana y quizás necesite de hacer cortes. No es muy complejo como tal, no es muy complejo hacer ello. Entonces, por eso es que la norma de metrados también lo introduce dentro de edificaciones. Y ahí no espera a ir a habilitaciones urbanas para explicarte qué es un corte con el método de las áreas. Lo introduce dentro de edificaciones porque podemos tener ese caso, ¿no? Que hay una pequeña vereda, que no son muy grandes. Ahora, es cierto que en su mayoría eso más lo vamos a ver en carreteras, en pistas, en grandes veredas, en grandes avenidas. ¿Ok? No sé si con eso queda claro, Ernesto. Ok, no, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí estábamos viendo un poquito cuáles son los rellenos que vamos a encontrar. Ah, hay otra consulta. ¿Cuántos son, Tono? Ya, yo lo que consideraría excavación masiva sería tu gran excavación. Tus trabajos que tú vas a hacer en excavación por anillo, todo eso es lo que para mí es masivo. Ahora, una vez que tú llegas al nivel de terreno, vas a tener columnas, van a tener que salir placas y esas placas, columnas van a tener cimentaciones. Y esas cimentaciones van a ser ya mucho más reducidas que todo el volumen que tú has retirado. Y eso para mí sería simple. Va a tener otro trato, va a ser otra forma de trabajarlo con respecto a toda la excavación grande que ya has hecho. Porque es otro ritmo de trabajo, es otra forma de trabajo, inclusive el procedimiento, ¿no? Es distinto, porque tienes que ir bajando de acuerdo a cómo vas también haciendo tus anillos de tus muros de contención. ¿Ok? No sé, César, si con eso queda claro. ¿Ok? Entonces vamos a continuar y vamos a ver un poquito la forma de medición que nosotros tenemos. Aquí la forma de medición es lo que dice para relleno con material propio, pero le puse ahí el título relleno con material propio porque quiero que vean lo que dice la norma, que lo vamos a constatar breves con el PDF, ¿no? Nos dicen, el volumen de relleno en cimentaciones va a ser igual al volumen de excavación menos el volumen de concreto que ocupa el cimiento. O sea, básicamente es, si yo he excavado lo que está en color rojo, ¿no? Yo lo he excavado, evidentemente tengo que hacer un volumen de concreto, el cimiento, la zanja, que va a ser este volumen color verde. El volumen de relleno va a ser la resta entre el rojo y el verde, que me va a dar estos volúmenes en azul.
y todo es geométrico, ¿no? Esa resta es el volumen de relleno que yo voy a tener. Es la forma visual, la forma gráfica más fácil de poder entender. Si yo voy ahora a rellenos con material de préstamo, la forma de medición me va a decir, tendrá validez todo lo notario en la partida de rellenos con material propio. ¿Por qué? Porque numéricamente no cambia, va a cambiar en precio, no va a cambiar en forma de metrado. Y le coloco la misma representación gráfica. Finalmente nosotros vamos a tener una nivelación interior. Una vez que nosotros tengamos, hemos hecho nuestra excavación, hemos hecho las zanjas, las zapatas, tenemos todo el borde de nuestra edificación, por los mismos trabajos, adentro, o sea, entre zanjas, donde va a ir mi piso, va a quedar un poco desnivelado, porque el personal se ha movido, excavado, no ha hecho la limpieza adecuada, y va a quedar un poco irregular. Se hace una nivelación final, ¿no? Se hacen unos cortes, relleno para darle nivel y que ya quede ya liso. Y esa nivelación, como les había adelantado al inicio, también es en metros cuadrados. Finalmente, tenemos la eliminación del material excedente, ¿no? Está bien, nosotros excavamos grandes volúmenes o pequeños volúmenes, podemos utilizarlo para el relleno, genial, pero va a quedar montículos, ¿no? Yo no voy a dejar la obra con montículos, tengo que eliminarlos, tengo que llevarlos. Entonces, esa eliminación de material excedente la voy a tener que realizar, y es aquí, es en esta partida donde sí me veo afectado por el esponjamiento. En la eliminación de material excedente ya no hablo de geometría, ya hay un factor de esponjamiento que me va a ver afectado. ¿Y qué es el esponjamiento? El esponjamiento básicamente es que un volumen crece, ¿no? Un volumen crece porque aumentan los vacíos. ¿Cómo un volumen puede crecer? ¿No? Y en realidad voy a aprovechar la palabra como tal, esponjamiento, porque es una esponja, no sé si acá se puede ver. Que por ejemplo, suponiendo que la esponja es un montículo de tierra y mi mano es el terreno natural, pueden ver tranquilamente que el volumen de la esponja, por la presión que ejerce el terreno natural, que en este caso es mi mano, ocupa el puño. En cambio, si yo lo saco, ¿no? Yo lo saco, tranquilamente, y lo voy a poner acá, pueden ver que el volumen ha aumentado. ¿Por qué? Porque ya no tiene presión y los vacíos crecen, o sea, se expanden los vacíos. Y esto hace que el material como volumen sea más. Yo cuando elimine, finalmente voy a eliminar todo esto y esto lo voy a colocar en un volquete. No voy a compactar, simplemente lo coloco. Por eso es que el volumen incrementa. Aquí hay una, llamémosles una compactación. ¿Por qué? Por las presiones naturales que ejerce el terreno. Entonces ahí sí me veo afectado por el esponjamiento. Entonces nacen dos casos, chicos. Nacen dos casos para la eliminación del material excedente. Nace el caso en donde yo tengo que utilizar parte de esto que he excavado, lo voy a utilizar, entonces voy a utilizar lo que está en verde y elimino el resto, o de plano, todo es con material de préstamo y elimino todo. Si elimino todo, ya no hay mucha complejidad, es lo que he excavado por el factor de esponjamiento se va. En cambio, el otro sí hay un pequeño cálculo que tenemos que hacer. ¿Ok? Y precisamente eso es lo que vamos a analizar un poquito. Si estoy en el caso 1, ¿no? En el relleno con material de préstamo, el volumen de eliminación va a ser igual al volumen que he excavado por el esponjamiento. ¿Qué es el esponjamiento? El esponjamiento es dividir este volumen de fuera entre el volumen cuando estaba compactado o en terreno. Ese volumen como tal, realmente el valor lo vamos a tener cuando ejecutemos en campo. Pero es ahí donde la norma como tal, nos presenta ya una lista de valores que nosotros podemos utilizar, ¿no? Dependiendo del tipo de material que tenemos, ¿no? Si nosotros tenemos grava, nos dice pueden utilizar 1.35. ¿Y cómo sacó ese valor la norma? Ha hecho un estudio de varios casos en los que se tenía eso y han sacado ahí una relación promedio y le ha salido 1.35 y nos sugiere utilizar ese valor. De ahí también nos da varios o un rango de valores para que nosotros podamos utilizarlo como factor de esponjamiento. En otras palabras, es revisar el tipo de suelo que yo tengo y asignarle un factor de esponjamiento que esté en el rango que me da la norma. Por ahí creo que hay una consulta. Sí, hay una consulta, me parece. No. Profe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Profe, una pregunta. Sí,
Te escucho un poco lejos y entrecortado. No. Profe, ¿me escucha ahora? Sí, sí, un poco mejor. Profe, la pregunta es, ¿cuánto es el relleno de la capa para llegar a la composición? Pongamos de la columna 1.50. A ver, ¿cuánto es el relleno? Y hasta ahí nomás puedo escucharlo. O si no, ¿lo puedes escribir, por favor? Porque sí, sí te escucho un poco lejos, como que entrecortado. Ah, ya, la medición lo podemos sacar sabiendo los jugos que carga el boquete. Sí, lo pueden sacar así, es una manera de poder sacarlo, no cuántos bolquetes, pero la otra manera, o sea, la manera en realidad más estimada es utilizar cuánto esponjamiento voy a utilizar. ¿Por qué? Porque yo cuando metro, eliminación de material excedente la hago por volumen. Entonces, ¿cómo calculo el volumen? Con lo que ya he excavado. En realidad es una relación. Si yo sé que he excavado 100 y mi factor de esponjamiento es 1,25, multiplico y 125. No calculo cantidad de volquete. Ahí sí no calculo cantidad de volquete. Para el análisis de precios unitarios sí. Para el APU sí necesito eso. Pero para el metrado lo tengo que tener como volumen. Entonces no, o sea, si pensamos de que la eliminación del material excedente puede tener como unidad volquete, no se utiliza eso. Pues necesitamos un volumen y con el volumen hacemos nuestros APUs y ahí ya podemos estimar la cantidad de volquete. Ujú. No sé si con eso queda clara la consulta, Robert. Sí, el factor es claro, pero lo que también, Jonathan, tenemos la opción de poder utilizar el factor de esponjamiento de aquí previo, porque la información que vamos a tener es el tipo de suelo que tenemos y con ello nosotros podemos dar un factor de esponjamiento. Ahora, ese es el primer metrado. Si yo ya varias veces voy teniendo eso, puedo ajustar estos valores de acuerdo a la experiencia que yo ya voy teniendo de acuerdo a cada tipo de suelo. Pero un punto referencial para que yo pueda tener un valor con que empezar a calcular ese factor de esponjamiento. Lo que yo hago cuando hay intervalos es utilizar el medio. Utilizar, si es 1,25, 1,35, ya puedo utilizar 1,30. ¿Puedo utilizar 1,26? Sí. O sea, si está dentro del rango de 1,25 a 1,35, lo pueden utilizar. No hay problema. Este valor sí es muy teórico. Es muy teórico. Eso sí, acá sí termina siendo teórico, como tal. Con relleno con material de préstamo, recordemos, relleno con material de préstamo finalmente es porque no voy a utilizar nada y voy a eliminar todo se me va. El volumen de eliminación es el volumen de excavación por el esponjamiento. Se acabó, no hay mucho. Cuando es relleno con material propio, sí pasa toda una historia un poco compleja. ¿Por qué? Porque hay un volumen que yo voy a utilizar para relleno y un volumen que yo voy a eliminar. El volumen que yo voy a utilizar para el relleno es el volumen verde por el esponjamiento, no es como si hubiera excavado lo verde y se ha esponjado, pero a la vez se divide entre un factor C, que es la inversa del esponjamiento. ¿Por qué? Porque ese volumen que yo saco, o sea, esto de acá, yo saco, no es que yo luego lo regreso y ya está, no. Cuando regrese, lo que voy a tener que hacer es compactar, compactar. Y como todo está en montículo, posiblemente esa compactación haga que los vacíos sean mucho menores a los que ya tenía naturalmente. Entonces requiera de un poquito más de volumen. Es por ello que el volumen para relleno termina siendo mucho mayor que el volumen de relleno por el esponjamiento. ¿Okay? Finalmente, a todo eso me va a quedar una fórmula bien extraña, pero bien extraña, que es volumen de excavación por el esponjamiento menos el volumen que yo voy a utilizar para el relleno, que es básicamente el volumen geométrico de relleno por esponjamiento entre la compactación. Para entender esto, vamos a hacer un par de ejemplos rapiditos para que se vea de que toda esta información que les he dado, confusa, lo sé, es completamente válido sacarlo de la excavación, de relleno, y en automático yo voy a saber cuánto tengo de eliminación de material excedente con esta formulita. Ok, vamos a ver ahí, chicos, rápidamente, aquí justo les había adjuntado la tabla, dos ejemplos que vamos a tener, por ejemplo, en sobrecimiento. Y en realidad, esto cuando lo vemos como un elemento solo es sencillo. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer la eliminación, si yo quiero hacer la eliminación, por ejemplo, la excavación manual,
Esa es mi excavación como tal, ¿no? Que era el ancho y la altura iba a ser desde el fondo de cimentación hasta el nivel de terreno. En este caso es casi un cuadrado, casi un cuadrado, y la excavación manual en realidad como volumen no es muy complicado de sacar. Es la altura, que en este caso son 60 centímetros, por el ancho, por la longitud, que aquí les estoy dando, aquí yo les estoy dando este detalle, ¿no? De cómo se ve en planta. Tengo 24 metros de longitud, por si acaso. No, no es un gráfico aislado. Son dos cortes que yo tengo de esta sección. Entonces ahí yo voy a tener que es básicamente 60 centímetros de altura por los 55 de ancho, por los 24, me da 7.92. Hasta ahí, simple. De ahí relleno con material propio, ¿no? Relleno con material propio, muy importante, relleno con material propio, resaltar eso. Y el relleno con material propio gráficamente va a ser la resta de todo lo que es cavado menos el volumen de concreto, que me va a dar esos dos cuadraditos en color celeste. La altura de este relleno es de 20 centímetros. El ancho, en este caso, lo que yo estoy optando en el ancho es a estos 55 centímetros le resto estos 15, ¿no? ¿Por qué? Con eso me va a dar los dos anchos que voy a tener, tanto de acá como este ancho de acá. 55 menos 15 me va a dar los dos anchos de una vez. Por eso ven acá 55 menos 15 centímetros. Y eso me va a dar un volumen de relleno de 1.92. Ahora, era importante detallar que es relleno con material propio. ¿Por qué? Porque para la eliminación del material excedente, lo que yo voy a tener es que parte de ese material lo voy a utilizar para el relleno, ¿no? El dato aquí que les voy a dar, por ejemplo, es que el esponjamiento es de 1.25, ¿no? Ese es el dato que tenemos en la pregunta. Como tal, si el esponjamiento es 1.25, la compactación va a ser inversamente proporcional. Lo inverso a 1.25 es 1 entre 1.25, lo cual me va a dar 0.80. Y de acuerdo a esa fórmula extraña que se les dio, vamos a analizar qué dato nos falta conocer. El volumen de excavación, nosotros lo conocemos, lo acabamos de hallar. El esponjamiento es un dato. El volumen de relleno lo acabamos de calcular. El esponjamiento es un dato y la compactación es otro dato. Entonces, hablamos de que es una fórmula de puros datos. Nosotros ya conocemos todo. La excavación, el esponjamiento, el relleno. ¿Por qué? Porque lo acabamos de hallar. Finalmente, cuando yo reemplace toda esta información, me va a dar que el volumen de eliminación es de 6.90, ¿no? Yo finalmente voy a eliminar 6.90 metros cúbicos. Y eso es lo que yo voy a colocar. No puede ser, Jonathan, la resta directa, porque el volumen de eliminación de material excedente se ve afectado por el esponjamiento. Ya cambia, está afectado por el esponjamiento. La excavación manual y el relleno que hemos calculado son geométricos. Si yo resto algo calculado por geometría con algo calculado por geometría, me va a salir un valor geométrico. Pero la eliminación de material excedente ya está afectada por otros valores. Por eso no puede ser la resta directa. ¿Ok? Ajá, claro. Entonces, de la fórmula esa complicada que ustedes la van a tener, en realidad, repito, el volumen de excavación ya lo tenemos. El esponjamiento es dato. El volumen de relleno ya lo hemos calculado. El esponjamiento es dato, acá de nuevo. Y la compactación es la inversa, así que ya lo tenemos. Todo es conocido. No hay nada que no sea conocido, todo lo conocemos. Es reemplazar esos valores para que yo pueda calcular la eliminación del material excedente. Ahora, este caso se da porque yo voy a utilizar ese montículo de verde, lo voy a utilizar para rellenar. ¿Qué pasaría, chicos? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no tuviera que rellenar? Todo se va a eliminar. ¿Qué pasaría si fuera material de préstamo? Si fuera material de préstamo, todo lo que es cavado se va. Todo lo que es cavado se va. Entonces, el volumen de eliminación sería el volumen de excavación por el esponjamiento. Y se acabó, ¿no? El volumen a ver, un segundito. Aquí está. El volumen de excavación por el esponjamiento, que en este caso sería 7.92 por 1.25, y me daría un volumen de eliminación de 9.90, ¿no? Un poco contraintuitivo porque termina siendo mucho mayor a los dos otros metrados calculados.
¿Ok? No sé, chicos, si hasta ahí hay alguna duda, algo que no haya quedado claro. Si no, vemos otro ejemplito. A ver, me comentan por favor por el chat. Sí, todo claro hasta ahí. Me comentan por favor. Otro ejemplo. Ya, vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo es una zapata. La zanja, o lo bonito de una zanja, como nosotros sabemos, mantiene una forma continua, ¿no? A lo largo de un tramo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un segundito. Uy, estoy poniendo checks. A ver, un segundito. Quiero ir un toque a la figura de relleno. Por ejemplo, nosotros sabemos que ese relleno va a estar a lo largo de los 24 metros, ¿no? Si ese es el corte que yo tengo, el relleno va a estar a lo largo de los 24. ¿Qué es lo interesante en una zapata? Que en una zapata no pasa eso, ¿no? En una zapata tenemos un elemento, bueno, puede ser céntrica o excéntrica, pero tenemos un elemento puntual, pero y el relleno ya va a cambiar. Yo, por ejemplo, no podría hacer lo mismo que en la zanja, no podría decir, uy, ¿sabes qué? A ver, un segundito. El relleno es esto, y eso lo multiplico por la longitud de la zapata. ¿Por qué? Porque si no estaría diciendo que este es mi relleno. Y si yo digo que esto también es relleno, estaría diciendo que este es mi relleno. Me estaría faltando a mí considerar esto como relleno, ¿no? Entonces, por eso les he puesto la zapata, para ver cómo manejamos ahora que cambia un poquito el elemento, ¿no? Ya no es la misma consideración que hemos tenido antes. Entonces vamos a comenzar, ¿ok, chicos? Ya. Para una zapata, bueno, vamos a calcular primero la excavación. Las zapatas como tal, por lo general nosotros le colocamos una pequeña base, que la base se llama solado, ¿no? Solado de concreto. Entonces, cuando nosotros hagamos la excavación, si bien es cierto, la zapata como tal termina acá con los 50 centímetros donde estoy detallando, yo no voy a excavar hasta ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que hacer un solado. Ese solado, que es una pequeña capa de concreto de unos 10 centímetros, también tiene que estar incluido dentro de esa altura que yo voy a excavar. Lo correcto es excavar hasta ahí. Mi nivel de cimentación va a ser 1,10 m. Ahora, otro dato, discúlpenme, otro dato es que acá les estoy diciendo que son 10 zapatas. Solo a manera de ejemplo, para que el número salga un poquito más grande. Entonces, ojo, tengo mi zapata, y si tiene solado, tengo que considerar hasta el fondo del solado, no hasta fondo de zapata, hasta el fondo del solado. ¿Por qué? Porque yo tengo que excavar todo, y después de excavar todo voy a hacer mi solado. Una vez que haga el solado, hago mi zapata, ¿ok? Es un pequeño cambio sutil, pero igual te mueve el número. Entonces, el volumen de excavación va a ser igual a la cantidad, que son 10, por el área en planta, que es 1,20 m por 1,20 m. Ahí podemos ver que está acotado, por 1,10 m de altura. Eso me va a dar 15,84 metros cúbicos. Hasta ahí, creo que sencillo, ¿no? La parte de excavación. Ahora vamos a la parte de relleno. Como les comenté y me anticipé, no puedo decir ese cuadradito por la longitud. Ya no es un cimiento corrido, es una zapata con un elemento central. Entonces lo que tenemos que acá hacer es cambiar un poquito la estrategia. Vamos a calcular el área de la zapata y le vamos a restar el área de la columna. En este caso la columna es de 25 por 25, que está debidamente acotada, y la zapata es de 1,20 m por 1,20 m. Entonces, por ende, el metrado va a ser 10, ¿por qué 10? 10 zapatas por 1,20 m por 1,20 m, que es el área de la zapata, menos 0,25 por 0,25, que es el área de la columna, y a todo eso le voy a multiplicar la altura de relleno. La altura de relleno es de 50 centímetros, que es relleno con material propio, ¿no? Acá le está diciendo, el mismo plano me dice, relleno con material propio. Y eso me va a dar que yo necesito 6,89 metros cúbicos. Finalmente, como es relleno con material propio, el mismo plano me está indicando que es con material propio, vamos a hacer la eliminación del material, teniendo como dato que el factor de esponjamiento es 1,25, por ende la compactación al ser la inversa es 0,80, vamos a calcular el volumen de eliminación. Volumen de excavación lo hemos hallado, esponjamiento es dato, volumen de relleno lo hemos hallado, esponjamiento es dato, y la compactación también ya la tenemos. Finalmente, cuando reemplacemos todo, nos va a dar que el volumen de eliminación es de 9,04. Y finalmente, cuando vemos todo en una tabla, vamos a ver que excavado 15,84
el rellenado 6.89 para finalmente eliminar 9.04 metros cúbicos. Hasta ahí me comentan si todo claro, por favor. Ok. Entonces, básicamente, este es un pequeño ejemplo de una dinámica. De aquí, por ejemplo, lo que diría sería ver un plano, empezar ya a ver en un plano de cimentaciones algunos puntos. Ahí está, si fuera una zapata con viga de cimentación y esa viga tiene 15 centímetros y la columna central. Ya acá, si fuera una zapata, tendremos que proyectar en este dibujo, César, dónde va a estar la viga y a qué altura para que ese volumen de viga lo restemos. Porque si yo hago este metrado, por ejemplo, ignorando la viga de cimentación, y luego metro la viga de cimentación como tal, va a haber una zona, va a haber un área, ¿no? Imaginemos esta, ¿no? Va a haber un área en donde yo voy a estar duplicando metrados. Yo voy a decir, ojo, que voy a... discúlpenme. Ojo, que yo voy a rellenar esto, pero voy a calcular un volumen de relleno y voy a calcular un volumen de concreto. ¿Sí? Ese caso, como tú lo presentas ahora con viga de cimentación, también pasa con cimientos corridos. Lo que yo recomiendo es dibujarlo, ¿no? Dibujarlo. ¿Sabes qué? Mi cimiento, no sé, por ejemplo, mi cimiento, yo tengo un cimiento corrido que pasa acá, y acá también tiene que haber. Entonces dibujo, ¿no? Lo dibujo cómo va a ser, dibujo acá mi sobrecimiento, ¿no? Dibujo mi sobrecimiento, y ya esa intersección lo calculo y lo resto de mi relleno. ¿Por qué? Porque va a ser duplicado. En esa zona, evidentemente, no voy a rellenar, va a haber concreto. Entonces, eso es lo que tengo que restar. ¿Ok? Esos casitos interesantes, gracias por la pregunta, es donde salen cuando empezamos a ver con planos. ¿Ok? Ahorita la idea es, ya entendemos cómo es una zapata, ya entendemos cómo es un cimiento, vamos a ver qué pasa si se cruzan, pero eso ya lo vamos viendo en plan. Claro, también cuando se excavan cisternas y otros elementos, por lo general le damos un sobreancho, ¿no? El sobreancho es variable. ¿Cómo es el sobreancho como tal, no? ¿Cómo es el sobreancho? El sobreancho es un poco similar, si queremos verlo como tal, la columna tiene un sobreancho, por así decirlo, ¿no? Esta columna de por sí tiene un sobreancho. ¿Qué es el sobreancho? Excavar más. ¿Excavar de más para qué? Para poder encofrar. Eh, si también lo queremos ver de otra manera, el sobrecimiento, a ver, disculpen, quiero ver una imagen limpia. Este sobrecimiento de acá, también, entre comillas lo digo, entre comillas, tiene un ligero sobreancho, ¿no? Disculpen, lo digo entre comillas porque en realidad no es un sobreancho, ¿no? Es la excavación que yo necesito hacer para la zapata, pero ¿cómo funciona un sobreancho? Igualito que acá. Tengo un espacio de más para que yo pueda encofrar. Entonces, si yo necesito un sobreancho, lo único que tengo que ver es determinar cuánto es mi sobreancho, ¿no? Suponiendo que es eso, y en base a eso que he determinado el sobreancho, determinar mi nuevo volumen de excavación. Nada más. No cambia mucho la figura. Es determinar pues, mis 50 centímetros de sobreancho en cada lado y de ahí yo calculo mi nueva proyección de excavación. ¿Ok? No sé si hubiera alguna otra consulta. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Buenos días. En el caso, por ejemplo, que el expediente me indique que tengo que realizar un relleno con material propio, pero el material es un área en la que se dedica, este es puro gras, ¿no? Es un cerro, en este caso, ¿ya? El material prácticamente sería plantas, hierbas, ¿no? Y es prácticamente un área de cultivo. ¿Cómo realizas prácticamente un relleno con ese tipo de material? O sea, déjame entender, el cliente te ha pedido que sea con relleno con material propio, Eso es lo que dice el expediente. el expediente. No, no, es raro. Yo lo metraría, lo consideraría como material de préstamo, porque finalmente eso se va a hacer. Salvo, y hay una salvedad que se puede hacer, que muchas veces salva, son las consideraciones del metrado. Que tú puedes poner, de acuerdo al expediente,
en las consideraciones del metrado, se puede realizar un relleno con material propio. Punto. Si en caso, durante la ejecución del proyecto se detecta que la calidad no es la adecuada, se va a requerir hacer un relleno con material de préstamo que va a ser asumido por el cliente. Esa es otra, y como el presupuesto, como tal, es un documento que también se firma dentro del expediente técnico, lo puedes cobrar esa diferencia como un adicional de obra, por vicio oculto. Ah, Esa es otra solución que podrías tener, pero si ya se tiene claro, hay que especificarlo de una vez dentro de las consideraciones cuando armas y presentes tu presupuesto al cliente. Si el cliente está 100% seguro de lo que dice el expediente, entonces lo va a aceptar, ¿no? Porque está seguro del expediente que se ha presentado, pero si hay dudas, quizás te diga, no, mejor ya presupuéstalo con lo otro. Ujú, gracias, ingeniero. ujú. A ver. Ujú. Vale. Sesión de obra en el expediente dan un plano con expansión. En caso de la valorización de obra, el expediente me dan un plano con excavación rectangular, pero en la supervisión me dicen que debo excavar con un talud debido al que el suelo es inestable. ¿Cómo debió haber sido el metrado en el expediente técnico? Ya en el expediente técnico, si ese de dar el talud o básicamente sobre ancho es porque no, el mismo suelo no soporta hacer un vaciado contraterreno. Como muchas veces, o sea, en las zanjas, por ejemplo, por lo general podemos hacer un vaciado contraterreno, pero hay condiciones en las que necesitamos dar un talud. Si eso debió detectarse en la etapa de realizar el metrado. O sea, debió ser así, ¿no? Por algo la supervisión lo dice. Ahora, si tenemos pero me dices que tú en el expediente te dan ese plano. Entonces, por ahí se podría alegar que de acuerdo a cómo se metró en el expediente, ¿no? En tu expediente te indicaba que las condiciones eran aptas para que puedas realizar el metrado, siendo rectangular también para poder hacer un vaciado contraterreno, por ejemplo, y luego viene y te cambia la supervisión y dice que no, que las condiciones no están. Primero tendríamos que ver realmente que la supervisión tenga el sustento de esa inestabilidad, y si es así, yo haría un adicional por vicios ocultos, porque te cambia por completo la información del expediente. ¿Por qué? Porque el expediente puede decir muchas cosas, es cierto, pero en campo algunas condiciones cambian. Finalmente nosotros sabemos que el expediente no se hace sobre todito lo que vamos a excavar, ¿no? Se hace sobre puntos específicos y de ahí se trata de armar un perfil de cómo puede ser el terreno. Si se ha detectado que hay una zona en donde no se cumple lo del expediente y se demuestra con los distintos ensayos que puedan haber, hay que presentarlo con un vicio oculto. Te cambian las condiciones completas y lo que habría que cobrar sería la diferencia del metrado con los taludes menos el metrado con lo que se consideró en el presupuesto. Y con eso ya te sale tu adicional. Si cambian las consideraciones de sus expedientes, ya es un vicio oculto. O sea, ¿por qué? Porque no se mandaron, si ustedes hubieran metrado sin información el rectángulo, o si les hubieran dado la información y aún así no consideraron eso, sí es un error. Pero si en el expediente está toda la información que les indica que tiene que ser una excavación rectangular y luego le dicen no, que hay que hacer un sobreancho, hay que hacer unos taludes, ya es vicio oculto. Te cambias por completo la información de lo real de lo que había. Se debió haber metrado como indicas, con los taludes. ¿Cómo cambia cuando hay un sobreancho? En realidad es proyectar, ¿no? Tú proyectas, tendrías que proyectar, ¿no? Por ejemplo, no sé si se ve acá. ¿No? Se proyecta, ¿no? Vamos a proyectar, hacemos la proyección de lo que se requiere, porque tampoco es hacer un talud porque sí, tiene que haber también un diseño detrás de eso. Y después que tú lo proyectas en el plano, tu área de excavación vendría a ser todo esto, ¿no? Todo esto vendría a ser tu área de excavación, ¿no? Tú suponías que la excavación es hasta acá, ¿no? Ojo, hasta acá. Esa vendría a ser tu área de excavación y lo multiplicas por el largo que tiene. No cambia mucho. Recuerden que al final lo trazamos, trazo en CAD y con área sale, longitud y ya tienes la excavación como tal. Cobras, cobras la diferencia, ese metrado real menos el metrado que finalmente se hizo en el expediente. ¿Okay? No sé si con eso queda claro. Ok. Ya como para ir finalizando, chicos, muchísimas gracias por las preguntas que se han hecho. Vamos a recordar un poquitito los puntos fundamentales que hemos visto el día de hoy y con lo que a mí me gusta mucho que se vayan.
que es dejar de ver los metrados como solo el paso previo hacer un presupuesto, y precisamente las consultas que me han hecho es una prueba de cómo los metrados influyen durante el proyecto. Me han cambiado el metrado por la supervisión, me están diciendo una cosa, pero en campo veo otra. Entonces, esas consideraciones, como les acabo de decir, esos pequeños detalles, son los que finalmente a mí me permiten sustentar, en este caso adicionales por vicios ocultos. Porque esos, de la que la información esté y en campo sea otra cosa, eso es precisamente ese es un vicio oculto. Porque el estudio, como les menciono, es algo de manera general. No es que estudian punto a punto, milímetro a milímetro todo lo que se ve. Se hace estudio de diversos puntos y de ahí se trata de compilar todo. Y puede fallar, puede fallar porque eso no es tan 100% preciso, por así decirlo. Y si nosotros detectamos la falla y nos está perjudicando, es tarea nuestra, por si acaso, notificarlo y presentar el adicional. Porque no nos vamos a dar cuenta. Como nos damos cuenta también durante la ejecución, vienen, nos paran, o alguien te cambia el metrado, te vas a pedir más material. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que estos metrados son fundamentales durante todo el proceso del proyecto. No porque ya vi el metrado al inicio no lo vuelva a ver. Eso no es verdad. Lo vamos a ver siempre. De ahí también resaltar que las partidas de excavación y relleno son las únicas que son geométricas. De ahí la eliminación del material excedente se ve afectado por eso, ¿no? Por el esponjamiento, que precisamente su nombre viene de la esponja, que tiene esa conducta de expandirse cuando ya no tienen presión. ¿Ok? Por mi lado, eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan podido disfrutar de la clase. En lo personal me ha gustado mucho poder darles esta ponencia y responder las consultas que han ido surgiendo a lo largo de esta ya casi hora y media que hemos estado aquí en el webinar. Los invito a sumarse al curso de metrados para poder tener esa base y poder arrancar con todo lo que es gestión de costos, gestión de plazos, que este curso es fundamental, es la piedra para poder nosotros entender todito, es la base de toda la gestión dentro de un proyecto de edificación. Por mi lado, eso sería todo. Les agradezco de nuevo el interés que han tenido para poder conectarse el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Excelente, ingeniero. Entonces, muchas gracias por llevar a cabo el webinar de esta mañana. Muy excelente ponencia, entonces. Bien, estimados participantes, entonces vamos a continuar con las dinámicas que fueron mencionadas al comienzo. Son dos dinámicas. Vamos a iniciar con una primera dinámica sorpresa. Bueno, que en realidad ya muchos de ustedes posiblemente lo hayan visto en webinars llevados a cabo anteriormente a lo largo de esta semana. Voy a compartir pantalla para poderles mostrar documentos y empezar con esta primera dinámica. Sí, por el chat de Zoom también ya se ha compartido el enlace para los que deseen participar del sorteo, que va a ser una segunda dinámica. A ver, voy a compartirles pantalla. Bien, bueno, esta primera dinámica va a consistir en poderles brindar a todos los participantes que han estado esta mañana en el webinar un increíble descuento para que puedan inscribirse a la modalidad avanzada del curso, ¿no? Este descuento va a ser del 50%. Ustedes van a poder obtener el 50% de descuento en la inscripción durante esta dinámica, que va a abarcar solo 10 minutos, ¿sí? Son 11:55, vamos a dar 10 minutos para aquellos que deseen inscribirse y adquirir la modalidad avanzada del curso con el 50% de descuento. ¿Sí? Como ustedes visualizan en la parte izquierda de la pantalla, la inversión general del curso es de 380 soles y en caso de ser dólares, de 109 dólares. En caso se inscriban, les invitamos a inscribirse a este interesante curso, como ustedes lo han visualizado en el webinar de esta mañana, van a poder obtener el 50% de descuento y van a lograr inscribirse con tan solo 190 soles y en caso de ser dólares con tan solo 55 dólares. Van a poder tener la oportunidad de inscribirse con la mitad de la inversión general. Sí, el curso especializado es denominado Metrados en Edificaciones
que estará dando inicio este sábado 2 de agosto, ya a pocos días de dar inicio. Vamos a ver puntos básicos respecto al curso. Bien, a ver, acá me estaba olvidando compartirles el enlace de inscripción. Voy a compartirles el enlace del formulario de inscripción para que todos aquellos que puedan o deseen obtener este increíble descuento e inscribirse al curso. Ahí por el chat del Zoom se ha compartido el enlace de inscripción. El área académica también va a compartirlo mediante la transmisión en Facebook. A ver, un segundo, voy a informar al área académica. Bien, esta dinámica, como les vuelvo a mencionar, solo va a abarcar 10 minutos. Tienen este 50% de descuento durante esta primera dinámica para todos los participantes que están siendo parte del desarrollo del webinar. Bien, entonces continuamos viendo puntos principales mientras algunos se logran ya inscribir al curso, ¿sí? Como mencioné, la fecha de inicio es el día sábado 2 de agosto. Las clases van a ser dictadas los días sábados. Por aquí vamos a hacer un pequeño zoom. Los días sábados de 3 p.m. a 6 de la tarde y los días domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hora Perú. ¿Sí? El curso va a estar abarcado en 9 módulos. En este temario también ustedes van a poder encontrar distintos, bueno, los beneficios que van a abarcar el curso, los beneficios, los objetivos también que vamos a lograr alcanzar con cada uno de ustedes y los temas que va a abarcar cada uno de los módulos que está estructurado el curso. Bien. El docente a cargo es el ingeniero Ricardo Ariza Gómez, quien ha llevado a cabo el webinar de esta mañana. De igual forma van a poder encontrar un poco de su perfil profesional dentro del temario del curso. Bien, y el curso, bueno, en nuestros cursos especializados tenemos dos modalidades, una modalidad gratuita y una modalidad avanzada. En la modalidad gratuita van a tener el beneficio de solo poder ingresar a la primera sesión y de igual forma ver su material de clase, o como nosotros les vamos a compartir el material de clase y las grabaciones de esta primera sesión que se va a llevar a cabo el sábado 2 de agosto, solo a esta primera clase. Y los que se logren inscribir a la modalidad avanzada, que pueden hacerlo en estos minutos durante esta primera dinámica, con el 50% de descuento, van a tener todos estos beneficios. ¿Sí? Van a poder acceder desde la primera a la última sesión del curso, van a poder tener los enlaces de todas las clases que son realizadas en vivo mediante la plataforma de Zoom. También van a poder visualizar las grabaciones y el material de todo el curso. Y este material de igual forma es material descargable. Ustedes pueden tenerlo también en sus equipos. Una vez también culminado el curso, van a poder tener la certificación en nombre de GESCONVIAL, y cada uno de estos certificados va a contener un código QR de verificación en caso sus certificados pase por distintas empresas o instituciones, puedan verificar que su certificado es totalmente válido, ¿sí? Bueno, aquí también de igual forma van a visualizar los montos de inversión, los diferentes medios de pago con los que contamos y con los que pueden inscribirse al curso, que también los van a poder o le están visualizando en el lado izquierdo de la pantalla. Esta es la estructura de nuestro certificado que brindamos al culminar el curso. Ahí va a aparecer su nombre completo, las firmas respectivas tanto del gerente general de GESCONVIAL como del docente y su código de verificación, las horas también que abarcan el curso en su totalidad. Y en una segunda parte van a poder visualizar todos los módulos y los temas, o bueno, la denominación de cada módulo que se ha desarrollado a lo largo del curso. ¿Sí? De igual forma, una vez culminado y aprobado el curso, van a poder tener la oportunidad de solicitar un certificado CIP, que es un certificado avalado y respaldado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Este certificado es opcional. Todos los alumnos que han culminado y aprobado el curso van a poder realizar, todos aquellos que deseen, van a poder realizar esta solicitud con una inversión adicional de 35 soles o de $10. ¿Sí? Este certificado es avalado por el Colegio de Ingenieros del Perú.
Bien, por el chat del Zoom se ha compartido el enlace del formulario de inscripción para que ustedes puedan registrarse. Bien, recordarles también que GESCOMVIAL está asociado al Colegio de Ingenieros del Perú, como se mencionó, también al Link Construction Institute Perú y también a RIP Presto, para que puedan también sus certificados tener un mayor peso y validez dentro de sus currículos vitae, que ustedes pueden presentarlos en cualquiera de diferentes instituciones del país o del extranjero inclusive. ¿Sí? Este curso ya estará dando inicio este sábado 2 de agosto, que ya estamos a muy poco de iniciar. Vamos a dar, bueno, aún estamos dentro de los 10 minutos de esta primera dinámica. Recuerden que tienen la opción de inscribirse con el 50% de descuento, que es la mitad de la inversión general. Este descuento solo está válido o va a estar habilitado solo durante esta primera dinámica, solo durante este webinar que estamos realizando. Una vez culminado el webinar, en caso de desear inscribirse luego o durante la semana, este descuento ya no va a estar habilitado. Es solo durante esta primera dinámica en el webinar el 50% de descuento. Bien, entonces el área académica me informa que ya hay varios participantes que están adquiriendo esta increíble oportunidad de inscribiéndose a la modalidad avanzada del curso. En caso ustedes tengan algún inconveniente para juntar sus comprobantes, pueden enviarlo por interno a nuestros números de contacto con sus nombres respectivos, pero de igual forma llenar sus datos en el formulario para nosotros poder registrar su comprobante en nuestro sistema. Sí, voy a compartirles también el enlace del grupo de WhatsApp del webinar, en caso deseen unirse, ya que por ahí también se estará compartiendo la grabación del webinar, pero también van a poderlo visualizar en nuestra página web. Bien, hacemos un paréntesis aquí también para poderles recordar que los certificados de los webinars que nosotros realizamos son totalmente gratuitos, pero los nombres que se toman en cuenta son los nombres con los que están aquí registrados como participantes en la plataforma de Zoom. ¿Sí? Por eso les sugiero que puedan editar en caso no estén escritos correctamente o escritos completamente sus nombres. En la plataforma Zoom aún están a tiempo de modificarlo, ya que estos nombres son considerados para la emisión de los certificados y son emitidos y enviados a los participantes que permanecen a lo largo del evento, lo cual se estará verificando el día de mañana. Sí, y de igual forma, bueno, como se ha compartido también mediante la transmisión en Facebook, un enlace de asistencias, también los participantes que están mediante nuestra transmisión en vivo deben registrar sus nombres completos. Y los certificados son enviados de forma virtual a los correos con los que se han inscrito o se han registrado en el formulario de asistencias por Facebook y mediante la plataforma de Zoom. Bien, vuelvo a mencionar que estos certificados también son emitidos y enviados a los participantes que han permanecido a lo largo del evento y de igual forma se verificará, así como en la segunda dinámica que ya vamos a realizar en breve, que del sorteo, para hacer válidos sus semibecas de todos los ganadores, se va a verificar ellos, su permanencia a lo largo del webinar para poder verificar si es válido su semibeca que han obtenido en el sorteo. En caso se inscriban con el 50% de descuento que estamos realizando esta primera dinámica y también salgan como ganadores en el sorteo, esa semibeca que han logrado obtener pueden aplicarla en otro de nuestros cursos que se van a dictar en el mes de julio. Sí, a ver, voy a responder unas consultas que tenemos por el chat antes de dar inicio a la segunda dinámica. Sí, correcto. Como mencioné, los certificados del webinar, de nuestro webinar, son totalmente gratuitos, pero son emitidos a los participantes que han permanecido a lo largo del evento, lo cual también se estará verificando. Sí, y son enviados de forma virtual a los correos con los que se han registrado antes de ingresar a la plataforma de Zoom. Sí, ahí le respondí. Creo que varios participantes han hecho la misma consulta. Sí. Entonces, recordar que aún están a tiempo de modificar. Por ejemplo, voy a hacer aquí unos ejemplos respecto a sus nombres.
porque los nombres con los que están registrados aquí son los nombres con los que se van a emitir los certificados de todos aquellos que han permanecido a lo largo del webinar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a un participante que está como Albert Quispe, que está solo con un nombre y solo con un apellido, y con ese nombre es el con el cual va a ser emitido su certificado. Por ello, en caso tengan dos nombres, colocar sus nombres completos y sus apellidos completos escritos correctamente aquí en la plataforma de Zoom para que evitemos inconvenientes al momento de que ustedes reciban sus certificados. ¿Sí? En caso no sepan de repente modificar sus nombres aquí en la plataforma, pueden darle clic a sus nombres aquí como participantes y les va a salir una opción con 3 puntitos en donde les va a dar la opción de poder cambiar o editar sus nombres, ¿sí? Voy a ver otro ejemplo para que ustedes me puedan entender de repente un poquito mejor. Tenemos aquí también, por ejemplo, a José Cosío, con un solo nombre, un solo apellido. Así es como va a salir su certificado, solo con un nombre y un apellido. De igual forma, Jonathan Gutiérrez, solo está con un nombre y un apellido. Juan Ticona, Yolinio Machaca, Jason M. En caso de estos participantes que estoy mencionando y también quieran que se les emita su certificado correctamente, pueden editar sus nombres colocando sus nombres y apellidos completos, ¿sí? Hacemos ahí un hincapié para poder evitar inconvenientes o malos entendidos al momento de realizar la emisión y el envío de sus certificados. Sí, excelente. El área académica sí me informa que ya se han inscrito varios participantes. Vuelvo a mencionar entonces, de forma breve, ya para iniciar con el sorteo. La fecha de inicio del curso Metrados en Edificaciones es el día sábado 2 de agosto y los días en los que se van a dictar las clases van a ser los días sábados de 3 de la tarde a 6 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, y los días domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hora Perú. ¿Sí? Ese es el horario de la fecha de inicio y de las clases, de los horarios de las clases que se van a realizar. Bien, entonces hasta ahí culminamos esta primera dinámica con la inscripción del 50% de descuento. A ver, un segundo, voy a compartir pantalla nuevamente para poder realizar esta segunda dinámica, que ya es el sorteo para las semibecas para el curso especializado. Bien, voy a compartir nuevamente aquí pantalla para poder visualizar juntos todos los participantes que se han logrado registrar para el sorteo. Bien, por el chat del Zoom, vamos a iniciar con esta segunda dinámica. Por el chat del Zoom se ha compartido el enlace o el formulario para que se registren todos los que desean participar de este sorteo. A ver, vamos a ver. Mira, aquí vuelvo a mencionar nuevamente, estimados, que los certificados son emitidos con los nombres con los que están registrados aquí en la plataforma de Zoom. Por ejemplo, voy a hacer nuevamente un ejemplo adicional. Aquí en la plataforma de Zoom tenemos al participante Jason M. Su certificado va a salir así, como Jason M. porque es el nombre con el que están registrados aquí en la plataforma de Zoom. Y en el formulario para el sorteo veo que ha colocado su nombre completo. Jason, sus 2 nombres y sus 2 apellidos, pero los nombres con los que se registran aquí en el sorteo, en el formulario para el sorteo, esos nombres no se toman en cuenta para la emisión de los certificados. Por eso, en caso me logra escuchar el participante o los participantes que solo están con un solo nombre y un solo apellido en la plataforma de Zoom, así es como se les va a emitir sus certificados. ¿Sí? Tenerlos ahí muy en cuenta, estimados, para evitar inconvenientes cuando reciban sus certificados. Pueden editar todavía sus nombres mientras el webinar está en desarrollo. Pueden editar y colocar sus nombres completos y escritos correctamente.
Bien, entonces ahí vuelvo a recalcar eso. Vamos a ordenar aquí en orden alfabético los nombres de los participantes. Hasta el momento, bueno, solo se han registrado 15 personas para el sorteo. Vamos a dar un minuto más y damos inicio entonces con el sorteo para 3 semibecas para el curso especializado Metrados en Edificaciones. Vamos a dar un minuto más y damos inicio entonces. También vamos a tomar en cuenta a los participantes que nos han acompañado mediante nuestra transmisión en Facebook. Bien. A ver, aquí los participantes, veo que ya varios han modificado y han escrito correctamente sus nombres. Vuelvo a mencionar algunos participantes que veo que solo siguen con un apellido, con un nombre y un apellido, que es Albert Quispe, Elmer Misael Ortiz. Bueno, Misael me imagino que es su primer apellido. Jonathan Gutiérrez, José Cosío, Juan Ticona. Ellos son los participantes que aún veo dentro de la plataforma de Zoom que solo están con un nombre y un apellido. Aún están a tiempo de poder editar sus nombres en caso deseen que su certificado se les emita correctamente. ¿Sí? Los nombres que son tomados en cuenta es en nuestro reporte que nosotros emitimos el día de mañana cuando ya el webinar se haya culminado totalmente, ¿sí? No es necesario que escriban sus nombres por el chat. Nosotros ya verificamos en la lista que nos arroja la plataforma de Zoom de cómo se han inscrito. En cambio, hayan modificado su nombre, tampoco no hay ningún inconveniente porque la plataforma de Zoom nos indica también esa modificación en el nombre, ¿sí? Bien, entonces, bueno, hasta ahí creo que son los participantes que desean estar dentro del sorteo. Vamos a proceder entonces a hacer el cierre del formulario para ya dar inicio con el sorteo y no dilatar más el tiempo. Bien, vamos a tomar en cuenta, a ver, a los participantes que nos han acompañado mediante la transmisión en Facebook. Vamos a copiar sus nombres, son 7 participantes. Voy a mover esta barrita. Y también, bueno, a los que se han registrado por la plataforma de Zoom. ¿Sí? Voy a volver a compartir pantalla para poder visualizar la ruleta de una forma más grande para que todos puedan visualizarlo. A ver, un segundo. Ya. ¿Me confirman si logran ver la ruletita para ya dar inicio al sorteo? ¿Sí? ¿Me confirman por el chat si logran ver la ruleta, estimados, para dar inicio? ¿O todavía no visualizan la ruletita para dar inicio ya con el sorteo? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Recuerden que son 3 semibecas las que vamos a sortear esta tarde ya. 3 semibecas para el curso especializado Metrados en Edificaciones. Bien, mucha suerte a todos, estimados. Vamos por un primer ganador o ganadora de estas semibecas para el curso especializado Metrados en Edificaciones. Bien, felicitaciones, Luis Fernando. Eres el primer ganador de estas semibecas para el curso especializado Metrados en Edificaciones. Voy a registrar su nombre por aquí para el día de mañana ponerme en contacto, o el área académica ponerse en contacto con Luis Fernando. Bien, vamos a girar
nuevamente la ruleta. En caso vuelva a salir Luis Fernando, giramos una vez más la ruleta para que podamos darle la oportunidad a otro participante. Bien, mucha suerte a todos. Vamos por una segunda semibeca para el curso especializado. Bien, entonces el segundo ganador o ganadora es... Bien, Jason, felicitaciones. Eres el segundo ganador del sorteo. Uy, no anoté el nombre. Voy a colocarlos en este Excel mejor. Bien, vamos por un tercer ganador o ganadora entonces. Mucha suerte a todos. Vamos por la tercera semibeca para el curso especializado Metrados en Edificaciones que estará dando inicio este sábado 2 de agosto. Bien, Jason, felicitaciones, eres el tercer ganador de las semibecas. ¿Qué les parece, estimados, si sorteamos 2 semibecas adicionales? En caso deseen que sea así, me confirman con un sí por el chat y podemos adicionar 2 semibecas más y darle la oportunidad a 2 participantes que logren obtener este increíble beneficio. Y puedan inscribirse al curso Metrados en Edificaciones en su modalidad avanzada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo entonces que se sorteen 2 semibecas adicionales? Bien, a ver, entonces, no veo muchos sí, solo veo de una persona. Bien. Vamos a adicionar entonces 2 semibecas más. Vamos por una cuarta semibeca. Mucha suerte a todos. Vamos por un cuarto ganador o ganadora de las semibecas para el curso Metrados en Edificaciones. Bien, me parece que Jason ya salió como ganador. Vamos a verificar. Creo que sí. Jason Eduardo Bravo. Ah, no. Ah, sí, perdón. Jason Eduardo Bravo Díaz. Este es otra persona, es Jason Montalvo. Es otro participante. Jason Montalvo. Es el cuarto ganador entonces de las semibecas. Estoy acá registrando los nombres para que el día de mañana el área académica se encargue de comunicarse con los ganadores del sorteo. Bien, entonces vamos por un quinto ganador o ganadora de las semibecas. Mucha suerte a todos, estimados. Bien, entonces vemos que la semibeca se va para... Bien, Dani, felicitaciones. Eres el quinto ganador de nuestras semibecas para el curso especializado Metrados en Edificaciones. Bien, entonces hasta ahí culminaría el webinar de este día. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima, estimados.